Bueno, una bienvenida a todos, hermanos, y es un privilegio pues seguir exponiendo la palabra del Señor. ¿Listo? Vamos a orar para comenzar en el estudio que terminamos el año. Bueno, estamos culminando. Señor, yo te doy gloria y honra a ti, porque solo tú, oh Dios, te la mereces. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, como familia, Señor, estar en esta iglesia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Y porque aunque ninguno de nosotros, Señor, merece, Señor, tu gracia, tú nos la has mostrado a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, a través de esta exposición bíblica, Señor, ayúdanos a entender un poco más de tu gracia inmerecida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recuerde que el año pasado comenzamos un estudio, ¿no? Y estábamos hablando de ¿qué? De las parábolas. Y comenzamos el estudio y precisamente estudiábamos que es necesario responder a la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús para poder entender las parábolas. Y recuerden que la pregunta fue: ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron sus discípulos a Jesús porque de manera bruta él comienza a hablar, ¿por qué? Por parábolas. Ya no era de manera abierta, sino que ¿qué? Por parábolas. Y recuerden que ahí en el contexto pudimos ver que el motivo por el cual Jesús habló por parábolas fue como juicio a la élite religiosa de Israel, que a pesar de ser maestros de la Escritura, el legalismo los había llegado a un endurecimiento a tal punto que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y la segunda razón fue que Jesús habló por parábola para revelar a los corazones sencillos las verdades del reino. Y recordemos que la primera parábola que estudiamos, ¿no? La parábola del sembrador. Y el énfasis, recuerden que era en dos cosas: el terreno y la semilla. El terreno representaba el corazón, ¿qué? Humano. Y la semilla representaba, ¿qué? El evangelio, que es sembrar. Recordemos también que vimos 4 clases de terrenos, ¿no? El primero, el duro, que representaba a los fariseos. El segundo, que ese corazón aparentemente prometedor, pero que por dentro está, ¿qué? Duro. Y el otro, el terreno de la maleza, ¿no? El que ama más al mundo y los afanes. Y por último, el que está listo para dar fruto. Y hermanos, recordemos también de que esta parábola no hace énfasis en la salvación del hombre, sino al estado del corazón humano cuando es sembrada la semilla del evangelio. También debemos saber que ese corazón Dios lo puede, ¿qué? Cambiar. Muchos de esos fariseos duros después se arrepintieron y fueron un terreno fértil. ¿Para qué? Para el evangelio. Hay una pregunta también que veíamos que nos debemos hacer a la hora de estudiar toda parábola. La pregunta es: ¿por qué Jesús habló esta parábola en este momento y qué lo motivó a decirla? Y para responder esta pregunta debemos saber que la regla fundamental para interpretar la Biblia son 3: contexto, contexto y contexto. Si usted no tiene el contexto de todo lo que de una historia bíblica, lo que seguramente usted va a decir es una herejía o su pensamiento. Y cuando estudiamos la parábola del sembrador y las razones por las cuales Jesús habló por parábola, lo que hicimos precisamente fue analizar el ¿qué? Contexto, sin inventar nada, sin alegorizar ¿qué? Nada. Recordemos que las parábolas son una de las porciones de las Escrituras que más se utilizan para inventar cosas que no dice que el texto. Y esta parábola que vamos a estudiar hoy nos enseña de la gracia de Dios en la salvación y está en Mateo 20, del 1 al 16. Y hermano, esta parábola nos enseña particularmente y puntualmente que la gracia de Dios es inagotable y todo creyente ha recibido una gota infinita de esa gracia eterna, de esa misericordia y bondad de Dios, aunque nadie realmente la merece. Y la razón, por tal razón, se leyó ahora Mateo 19. Si vamos en una estructura narrativa como lo es Mateo, un evangelio, el contexto está en la parte de ¿qué? De antes.
Y la parábola, el contexto de la parábola entonces es Mateo 19, la porción que amablemente acaba de leer el hermano Iván. Y la pregunta es, ¿cuál es el contexto? La historia del joven, ¿qué? Rico. Y este joven, con gran riqueza e influencia, había llegado a Jesús y le hace una pregunta, ¿no? Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la qué? La vida eterna. Ahí está en Mateo 19, 16. Y él posiblemente pensaba que sería alabado claramente porque creía que había cumplido todos los deberes espirituales, típico de un legalista. Piensa de que él es el super evangélico. Pero ¿sabe qué, hermano? Ninguno de nosotros será capaz y ha sido capaz de cumplir la ley, sino para qué vino Cristo a morir aquí. Y él pensaba que su vida estaba en perfecto orden, típico de legalista. Ciertamente parecía un prospecto evangélico prometedor, ¿no? Pero en realidad era el mejor de los hipócritas. Los que piensan que el cielo es una recompensa por las buenas obras, se van a dar un golpe bien duro con esta parábola. Pero es interesante, hermano, cuando uno lee Mateo 16, 19, que Jesús, en lugar de simplemente predicarle el evangelio, las buenas nuevas de salvación a este hombre, lo reta con lo que era su orgullo, el cumplimiento de la ley. Y casi siempre Jesús actúa de esa manera, lo confronta con su orgullo. Cuando este joven insistió, y miren lo que es capaz de decirle al creador de la vida: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea que póngame otra tarea a ver que se la cumplo. Y cuando este joven vio el confrontamiento de su pecado, tomó un rumbo totalmente diferente. Jesús le dijo que en Mateo 19:20 que vendiera todas sus posesiones y le diera a los pobres y lo siguiera. Y es interesante, hermano, que Jesús le pide lo que él jamás le va a dar, porque él es el creador y él conocía su corazón. Y Jesús, por tanto, demostró el hecho de que este joven rico amaba más sus posesiones de lo que amaba a Dios y a su prójimo, que son los dos más grandes mandamientos. O sea que esto que decía él, que él cumplía toda la ley, era totalmente falso. Y cuando cuando él se da cuenta, porque Jesús lo lleva a meditarlo y a confrontarlo con su pecado, no reconoció su pecado y decidió no arrepentirse. Y se fue triste, como dice Mateo 19:22. Pero esta tristeza no es para arrepentimiento. Esta tristeza es para perdición. Y decidió, como les digo, no ¿qué? Arrepentirse. Y es interesante, ¿sabe qué, hermano? Que él preguntó: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y estuvo frente a la vida eterna y se fue sin ella. Y esto es algo bien duro, porque es como por lo menos pedir agua y estar en el mar y no tomar nada. Y este suceso hizo que sus discípulos se sorprendieran. Jesús claramente parecía como poner obstáculo a este hombre, pero en realidad lo estaba confrontando con su ¿qué? Con su pecado. Y ellos estaban desconcertados, y por eso hacen la pregunta que es crucial y que permite saber por qué Jesús dijo la parábola. ¿Y cuál es la pregunta? Está en el versículo 25, 19:25. ¿Quién pues podrá ser salvo? Porque ellos dicen: bueno, si este que cumple toda la ley, entonces ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y ahí viene la pregunta. La respuesta de Jesús es un total golpe, hermano, a todo el orgullo humano. Es un golpe, hermano, que todo legalista, toda persona con orgullo le va a dar durísimo. Versículo 19-26. Miren la respuesta. Versículo 26. Mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es ¿qué? Mas para Dios esto es posible. Para entender la parábola, hermano, necesitamos tener en cuenta que todos los seres humanos
somos totalmente indignos de la gracia de Dios. Nadie merece el favor de Dios, porque para los hombres es imposible ¿la qué? La salvación. Todos somos pecadores, culpables, reos de muerte, que merecemos una sola cosa, el infierno. Nadie que ha pecado tiene derecho a hacer un reclamo a Dios o a su bondad o a quien Él le muestra su gracia. En cambio, Él tiene todo el derecho de mostrar su gracia y misericordia y compasión a quien Él quiere. Así que no se trata, esto es muy importante, no se trata por qué Dios ha mostrado su gracia, sino que la pregunta debería ser ¿por qué Dios ha mostrado su gracia si nadie la merece? Nuestra naturaleza caída, hermano, a veces nos hace ver las cosas desde puntos ¿qué? Equivocados. Las buenas obras, ay, pero Él era bueno. ¿Bueno? La Biblia dice que Jesús dijo que bueno había uno solo. La gracia de Dios nunca debe considerarse como una recompensa por las buenas obras. Pues el cielo no es un premio para las personas que lo merecen. Y esto es duro. ¿Por qué? Porque usted va a predicar el evangelio y ¿qué le dicen las personas? Porque es que yo no soy malo. ¿Ya no? ¿Usted mintió? Sí. ¿Usted? Sí. ¿Usted? Sí. Entonces, ¿qué merece? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, la gracia es por definición inmerecida, pero jamás injusta. Y si tú ves la justicia y la gracia de Dios como algo injusto, es porque la estás viendo desde tu naturaleza y desde el ángulo equivocado. Porque la pregunta no es cómo Dios salva, sino por qué Dios salva si aquí no había nada que salvar. Por eso vamos a leer Mateo 20 del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor y la carga del día. Y respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario? Toma lo que es suyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán los postreros, y los postreros primero, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Algo que debemos entender de esta porción es que en realidad el primer versículo de la parábola es el versículo 30 del 19. Miren, ¿qué dice ese versículo? Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque entonces ahí debemos verlo como el cuadro completo. Es muy importante ese versículo. Y como ya hemos aprendido, todas las parábolas tienen como objetivo enseñar una verdad espiritual. Recuerden, ¿cuántas? Una. No hay otras, no se deben interpretar con otras. Aquí solo hay una verdad espiritual. ¿Y qué vamos a aprender aquí?
de la gracia de Dios en la salvación. Recuerde que esta parábola habla de la gracia de Dios en la ¿qué? En la salvación. Y aquí Jesús no está enseñando, hermano, leyes justas, no está fijando el salario mínimo, nada de eso está haciendo Jesús. Ahora no vaya a decir allá a la hermana Yuli que el salario mínimo es un denario. No, eso no es lo que enseña la parábola. Y lo que está diciendo la parábola es que está enfocando cómo es la gracia de Dios. Y como era habitual, Jesús no está inventando nada. Jesús está usando lo que es habitual para todos sus oyentes. La viña, las parábolas de la viña, los viñedos. Y los viñedos eran algo que tal vez algunos de nosotros no sabemos, pero para ellos eran algo de su caminar todo el día. Va hasta regiones de Israel. Israel tiene dos terrenos. La primera, las llanuras. En esa que había, se cultivaban granos, trigo, sorgo y tal vez ganado. Y la segunda eran las montañas. Así somos, yo creo que así como está más o menos Bucaramanga, ¿no? Tiene partes planas y partes ¿qué? Montañosas. Y en esas mesetas y esas áreas montañosas, lo que hacían ellos era como lo que vemos, hacían terrazas, bajando. Y en esas terrazas sembraban los viñedos. ¿Por qué? Porque los viñedos con mucha agua se dañan. Entonces, para que el agua pudiera ¿qué? Correr. Cuando uno observa Machu Picchu, uno queda impresionado. ¿Cómo subieron esas piedras allá? Pero son así, para cultivo. Y esto era lo que se hacía en Israel. Y esto era algo difícil, porque las piedras tenían que ser llevadas o a pie o en mula. Y miren, versículo 1 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Entonces, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a ser la enseñanza? Del reino de los cielos. Y también nos dice el protagonista principal, el Señor Padre de familia, que en el versículo 5 dice que es el Señor de la viña. O sea, que era ¿quién? El dueño. Y era el dueño porque precisamente él fue quien salió a contratar obreros ¿para qué? Para su viña. Y así que este hombre parecía ser de gran influencia y riqueza. Como era costumbre, todas las personas allí estaban bien familiarizados con lo que estaba pasando. Y las uvas eran plantadas en primavera y podadas durante el verano. La cosecha era una temporada muy corta, mano, y había que recogerlas antes que cayeran las lluvias. ¿Por qué? Porque si no se dañaban. Y por eso muchas veces se necesitaban muchos trabajadores. ¿Para qué? Para recogerlo todo rápido y asegurar las uvas, que lógico eran después usadas como vino o como alimento. Por tal razón, el propietario necesitaba todas las manos que estuvieran a su disposición. Y esto fue lo que motivó al padre de familia a ir a un lugar que era como el mercado o una plaza, donde estaban los jornaleros. Esto sucedía mucho en el tiempo de antes. O ahora, por lo menos usted va al campanazo, usted quiere un acarreo. ¿Y dónde va? Al campanazo donde se reúnen los que hacen ¿qué? Acarreo. Pero en este momento de la historia, los jornaleros se ponían en una plaza y allí esperaban que alguien los contratara ¿para qué? Para un día de trabajo. O sea que estas personas que estaban aquí eran los que llamaban día a día. Si los contrataban, comían, y si no, no. Y este lugar fue donde el padre de familia fue a contratar los obreros. Y servía de lugar de reunión para trabajadores cuya única esperanza era un empleo o un trabajo informal. ¿Y ustedes piensan que estos hombres ganaban mucho? No, se ganaban su día ¿qué? A día. Y el versículo 1 nos hace ver que el propietario de la tierra salió muy temprano, ¿no? ¿Sabe? ¿A qué horas comenzaba la jornada laboral? A las 6 de la mañana. Y como buen empleador, él no iba a ir a las 10 de la mañana a buscarlo, no. Lo buscaba ¿qué? Antes, para que trabajaran las 12 horas del día. Era muy común que en verano se trabajaran las 12 horas. Y el salario que él le dio a los jornaleros era bastante más alto de lo que un jornalero merecía. Y esto es un dato importante porque usted lee ahí un denario. Viejo, ¿con qué se come? Entonces, un denario, hermano, era un sueldo muy prometedor. Es más, un denario, que significa prácticamente 10, o lo que valían 10 asnos,
pero ya en esa época no era lo que valía 10 años, sino que era una moneda de un poco más de 5 gramos de plata que se le daba a los soldados romanos por un día de salario. Y miren, que era como, ¿sabe qué estaba haciendo este hombre? Le estaba pagando a un jornalero el sueldo de un profesional, porque ni siquiera los trabajadores ni siquiera los trabajadores que todos los días estaban con Roma ganaban un denario. O sea que este hombre, al decirle, les voy a dar un denario, les estaba mostrando una gracia, ¿qué? Increíble. Por eso ni discute, ¿no? Usted no escucha ahí, ay no, es mucho. Usted discutiría si su jefe, usted gana 1 millón y le da 2 millones. No, es que es mucho. No, usted se va ¿a qué? Contento. Se dice que prácticamente les estaba dando el triple del sueldo que merecían. Y por eso no hubo discusión con el contrato. Y ¿sabe qué hubo? Que ellos se fueron contentos, sabiendo que iban a trabajar y que al final del día, ¿qué iba a haber? La platica. Pero la parábola no termina allí, ¿no? Dice, sigue diciendo, primero habiendo convenido ¿con qué? Con los obreros, un denario. Y estas horas que comienza a describir aquí son horas del día. Y dice, saliendo a la hora tercera del día, versículo 3. Esa hora tercera del día son las 9 de la mañana. Se comenzaba a contar de 1 en adelante. El padre de familia volvió a esa plaza de mercado. La parábola describe que este hombre, como un hombre amable y generoso, no abusivo y aprovechado, así que es muy probable que tal vez no necesitaba de estos obreros, sino que quiso ir a mostrar gracia al mercado. Y sintió compasión por estos hombres y les dijo, vamos. Pero ya se habían recorrido ¿cuántas horas? 3 horas. Pero todavía había muchos en el mercado sin trabajo. Y estaban allí ociosos, no porque querían, ¿no? Sino porque, ¿qué dicen ellos? Nadie nos ha contratado. Y una vez que el propietario de las tierras ya no negocia el salario, ni la cantidad específica, sino mire lo que dice 24, le daré lo que es justo. Le daré lo que es justo. Y miren, en esa época, si usted no conseguía trabajo a las 6 de la mañana, ya era probable que se fuera en blanco. ¿Y qué hacían los hombres? Esos hombres muchas veces se quedaban allí para menos después ir a rebuscar en los cultivos a ver si llevaban algo de alimentos. Así que cada vez que pasaba el día, ¿qué significaba? Que este hombre estaba mostrando cuánta gracia más. Y los versículos, mire, 5, 6 y 7 dicen, salió otra vez a la hora sexta. ¿Cuál es esa? 12 del día. Y a la hora novena, hizo lo mismo. ¿Cuál es la novena? Las 3 de la tarde. Y ya cada vez muestra más que gracia. Y termina a las ¿qué? La última, 7. Dice la palabra, y dijeron a la hora 11. ¿Cuál era la 11? 5 de la tarde. Imagínense, ir a trabajar solo 1 hora. ¿Cuánto nosotros daríamos por eso? No, solo 1 hora. Y el sueldo de triple. Pero ¿qué pasaba? El padre de familia, eso fue mostrando su gracia, continuó yendo durante todo el día. La jornada de trabajo prácticamente había pasado cuando eran las 5 de la tarde, ¿no, hermano? Prácticamente ya. Usted, si contratan normalmente a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde, ¿qué hubiera pasado? Ya estos hombres estaban, ¿qué? Sin esperanza, a solo 1 hora de cumplirse la jornada de trabajo. Pero este hombre, este dueño de la viña, todavía muestra más misericordia con estos hombres y les dice, vamos, y les daré lo que es justo. Y estos hombres tal vez estaban totalmente desanimados, pensando que ya no serían capaces de proporcionar ningún sustento para su familia. Y ese día, hermano, ellos vieron en realidad la gracia de Dios.
Pero versículo 8, miren, y vamos avanzando en esto. Cuando llegó la noche, el señor de la viña vino a su mayordomo. Le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y miren cuándo se pagaba. Se pagaba cuando ya el sol se había ¿qué? Ocultado. Pero ahora este hombre le hace una petición al mayordomo, que comience por los que llegaron de último, el pago. Y miren que toda esta parábola tiene que, va a ir a una enseñanza. Y una vez culminado el trabajo, como lo acabamos de leer, él viene, llama a todos los trabajadores, y lo que todo trabajador espera el 15 y el 30, ¿no? El pago, ¿cierto? Pero el señor de la viña da esa instrucción, que es en realidad el versículo 30. Recuerde que lo habíamos dicho. Los postreros. Y los que habían llegado a las 5 p.m. les dan un denario, el triple de lo que hubieran ganado en un solo día. Es claro que este versículo, hermano, es algo de mucha ¿qué? Gracia. Y ellos y los otros habían comenzado a las 6 de la mañana, pero él toma una decisión de darle a estos hombres el pago de todo un día ¿de qué? De trabajo. Y decide comenzar por esos postreros para que los de las 6 de la mañana vieran todo el ¿qué? El cuadro. Y hermano, estos hombres que recibieron un denario a las 5 de la tarde por trabajar una hora, ¿cómo se sentiría usted si alguien le dice un trabajo menor y le da un sueldo grande? Agradecido. Y si usted es alguien del día a día, ¿cómo se sentiría? Que gana solo el día y le da a alguien el triple. Pues lógico, muy agradecido. Pero, ¿qué estaba pasando con los que estaban de último? Yo me imagino que estaban allá sacando la cuenta. Si a este le dieron por una hora un denario, a mí me toca mínimo 12 denarios. O sea que por ahí un mes sin trabajar. Aquí fueron las vacaciones a Cartagena. No. Pero Jesús comienza a llevar a estas personas y hay una tensión allí increíble. Pero ¿qué pasa? Ellos comienzan a observar, y seguramente porque Jesús no nombra las otras horas, ¿no? Pero por implicación uno puede decir que a los de las 3, a los de las 12 y a las 9 les dio ¿lo qué? Lo mismo. Así que entonces ya comienzan ellos a ver que este hombre es de mucha gracia. Pero el propietario de la viña había hecho un compromiso con ellos. ¿Y cuál era el compromiso cuando ellos comenzaron a trabajar? Un denario. Por eso es que tiene que ver la letra pequeñita, mano. Pero el propietario de la viña les había prometido, mutuo acuerdo, un denario. ¿Y cómo se fueron ellos a trabajar? Felices, porque nadie les iba a pagar por un jornalero lo que se ganaba alguien profesional. Y deben haber asumido en ese momento que ellos iban a recibir mucho ¿qué? Mucho más. Pero oh sorpresa, ¿no? Versículo 10. Oh sorpresa. Versículo 10 al 12. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más. Había un acuerdo. Pero dice, pero también ellos recibieron cada uno y miren la reacción. Al recibirlo, murmuraron. Y esa palabra en el original es una palabra terrible. Murmuraron, era que se estaban mordiendo de la rabia porque les dieron solo un denario. Entonces, murmuraron contra el padre de familia, o sea, con el dueño de ¿quién? De la viña, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor del día. Y ahí es donde, hermano, se nos retuercen las tripas a todos, ¿no? Cuando Dios le muestra a otro, ¿qué? Gracias.
Y le muestra más que a qué, que a mí. Ahora, la pregunta es, ¿fue injusto el padre de familia? ¿Qué les había prometido? Un denario. ¿Y qué les pagó? Pero miren, cuando ellos recibieron que iba a ser un denario, se fueron felices y contentos. El problema fue cuando vieron que fue mostrado a otro gracia. Y recordemos algo importante, hermano. Somos pecadores. Y yo creo que si nosotros hubieran, porque algunos aquí de pronto nos pudiéramos rasgar los vestidos diciendo, no, yo no me hubiera puesto bravo. Pero ¿qué tan verdad es eso? Ahora, el salario ofrecido por el dueño de la viña ya era generoso, ya era demasiado. Nadie podía pagar, ni lo haría a un jornalero eso. Si no, pregúntele a un empleador, siempre va a ¿qué? A pagar menos. Sin embargo, estaban muy resentidos con el dueño de la viña al punto de que se les titiriteaban los dientes. No podemos perder de vista el hecho de que esto no se puede perder de vista, el hecho de que ellos fueron contratados y se fueron felices a trabajar, de buen humor, pero cuando vieron la gracia hacia otros, comenzó ¿qué? A revelar lo que había en su ¿qué? Su corazón. Pero los celos son un aspecto intrínseco en la naturaleza humana, ¿no? ¿Quién aquí no es celoso? ¿O algún momento no ha reflejado eso? Casi todo el mundo. Como les digo, en la fila hubiera estado pensando lo mismo. Después de todos estos hombres, o sea, si lo vemos a la naturaleza normal, uno diría, bueno, es injusto porque 12 horas, pero no, habían convenido con ellos. Y esto nos muestra precisamente cómo es la gracia de Dios. Y a veces el incrédulo no la puede ver. Y a veces el cristiano le cuesta ver. Que Dios muestra gracia a quien Él ¿qué? Quiere. ¿Y quién le va a decir? O sea, imagínense, ¿cómo se pone usted cuando alguien le quiere dar instrucciones acerca de lo que es suyo o su dinero? ¿Cómo se pone usted? No, ¿por qué va? Si esto es mío. Entonces, ¿por qué usted le va a dar instrucciones a Dios? Si no tolera ni tocar lo que es suyo. Y mire, estando todas las piezas en su lugar, la lección es muy sencilla y práctica. Aquí, la parábola es muy sencilla y práctica. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos para que podamos tener un cuadro completo de una aplicación correcta a esa audiencia y a nosotros. Y la parábola es un cuadro preciso de la salvación. ¿Quién es el propietario de la parábola? Dios. El viñedo es el reino. Todo ese terreno donde Dios gobierna. Los trabajadores son los creyentes. Las personas que entran en el servicio al rey son los creyentes. Y el día de trabajo es su vida. La noche es la eternidad, cuando termina y viene la recompensa. Y el mayordomo es Jesucristo, quien va a ser quien dirija todo el juicio. Y el denario representa la vida eterna. No se preocupen por tanto, porque yo lo puedo enviar. Así que la enseñanza de la parábola es esta. Si usted es un creyente genuino, recibirá todos los beneficios de la gracia inconmensurable de Dios, al igual que todos los demás del reino, indistinto o distinto de en qué momento la recibe. Sea que la reciba cuando nació, cuando más adelantico, o como el ladrón en la cruz, a segundos de morir. ¿Es Dios injusto? Puede mostrar gracia a quien Él ¿qué? Y miren que no se la mostró al otro. Ese Dios le mostró gracia. Y las bendiciones de la gracia de Dios no se reparten en cuotas sobre la base de los logros personales. El cielo no es una recompensa por el servicio de mucho o más duro trabajo, aunque sí estamos llamados a vivir una vida conforme al Evangelio. La lección más obvia de la parábola da respuesta a la pregunta hecha por los apóstoles: ¿quién entonces podrá ser salvo? Sencillo, a quien Dios quiera mostrarle misericordia.
Y aquí es donde el orgullo humano es lacerado. Y hay muchas personas que dicen: Señor, si yo hubiera conocido tu gracia antes, y tal vez tienen 70, 80 años, en vez de decir: Señor, gracias porque me la mostraste antes que hubiera ido al infierno. Y aunque la Biblia habla de recompensas, esto no es un asunto en esta parábola. Así que no me voy a bajar de aquí. Y las recompensas que habla el Apocalipsis, ese es otro tema. Lo hablamos después. Y Dios llama a pecadores. Y miren lo que está implícito en la parábola. Dios llama a pecadores, no al autosuficiente. Él trae a su viña a aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que reconocen que son inmerecedores de su gracia, y no aquellos como el joven rico que creen que son tan santos que se olvidan de Dios. Los hombres reunidos en el mercado en busca de trabajo ese día estaban desesperados, plenamente conscientes de su necesidad. Eran pobres y humildes, carentes de recursos, pidiendo solamente que alguien les mostrara su gracia y les diera trabajo. En representación de los pobres en espíritu, que son los únicos que llegarán al arrepentimiento. No había nada de complacencia o satisfacción o merecimiento de sí mismo, sobre todo los que habían llegado al final del día y todavía no veían nada. Este es exactamente el tipo de persona que Cristo vino a buscar y a salvar. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dijo Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora, la pregunta es para mí, para cada uno de nosotros. ¿Eres tú salvo? Porque ¿sabe qué? Por el solo hecho de que hoy hayas escuchado el Evangelio, es una clara muestra que Dios te ha mostrado tu gracia y que te está llamando al arrepentimiento. No seas como el joven rico, que la vida eterna estuvo frente a él y se fue sin ella. Si usted no puede ver su pecado, si usted no puede ver su naturaleza pecaminosa, jamás podrá ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted es autosuficiente y usted se puede salvar por usted mismo. Y esto es lo que enseña esta parábola, que Dios muestra su gracia a quien Él quiere. Y ahora, el deseo de muchos de nosotros es que Dios muestre su gracia, ¿no? A mí, ya me la mostró a mí, gloria al Señor. Yo sé que el deseo es que la muestre a nuestra familia, que la muestre a muchos de nuestros familiares, pero nosotros no somos Dios, hermano. Y lo máximo que podemos es hacer orar y mirar. Pero tú que estás aquí sentado, tú que has escuchado el Evangelio, que sabes y reconoces que eres pecador, hoy no te vayas sin esa gracia. Señor, yo te doy gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y aunque tu gracia jamás nadie la merece, tú has decidido mostrarla. Que hoy estemos aquí, Señor, es muestra inequívoca, Señor, de tu gracia. Señor, ayúdanos a valorar esa gracia, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a esa gracia que tú nos has dado, conforme al testimonio del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos, Señor, porque todos aquí, Señor, sabemos que hay muchos familiares de nosotros, Señor, los cuales no pueden ver, no han visto esa gracia. Y oramos, Señor, para que si es de tu voluntad, Señor, tú se las muestres. Ayúdanos, Señor, a no ser como esos trabajadores de las 6 de la mañana, Señor, a cuestionar, Señor, tu gracia, porque tú la puedes mostrar a quien tú desees. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.